Habiendo visto el repaso que dio Felipe sobre análisis elastoplástico para solicitación axial, vamos a plantear un ejercicio con números que básicamente el procedimiento es el que explicó Felipe hace un rato. Así que bueno, vamos a ir resolviéndolo para este caso en particular. En este caso, lo que tenemos es, bueno, nos dice básicamente todo el enunciado, nos va diciendo el paso a paso que debemos seguir. En primer lugar, nos dice determinar la carga admisible, P admisible, y el delta A debido a esa carga. Delta A es el desplazamiento vertical de este punto. Y la carga P admisible, que no es algo respecto de lo que habló Felipe, pero es algo parecido, sería hallar la P admisible que me genera, la P que me genera en una de las barras B1 o B2, una tensión normal admisible. La tensión normal admisible, si recuerdan, salía de hacer la división del sigma de fluencia por el coeficiente de seguridad. Entonces vamos a tener, lo anoto por las dudas. Uy, ¿dónde estoy anotando? Yo todavía no estoy muy acostumbrado a esto del lápiz. Bueno. La sigma de fluencia sobre coeficiente de seguridad. Bien, ya le tomé la mano. Entonces, en este caso, que es un hiperestático, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que es un hiperestático o no? Y de grado 1. Vamos a querer hallar cuál es la carga que me genera una tensión de fluencia en alguna de estas dos barras y el delta asociado. Después vamos a hacer el siguiente salto, que va a ser determinar la carga del límite elástico y el delta asociado también. Y en estos dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2, ¿nos fuimos del régimen elástico o todavía seguimos en el régimen elástico? ¿Alguna barra llegó a la tensión de fluencia? Sí. Todavía En el seguimos. 1 seguimos elástico y en el 2 una la llegó a plástico. Claro. Claro, es justo el límite del 2, ¿no? O sea, todo el comportamiento hasta ahí es lineal porque estamos manejando la ley de Hooke. Entonces, en el P del límite elástico llegó una barra a la tensión de fluencia, pero estamos manejando todo en el régimen elástico. A partir del 3, ¿qué pasa? Bueno, ya una de las barras va a estar en tensión de fluencia, entonces, si está en tensión de fluencia, ¿va a poder seguir tomando carga o no va a poder tomar más carga? Cuando llega a la de colapso, Claro, cuando voy avanzando, supero el P del sí. límite elástico y avanzo un poco más. Ya cuando llega a la P colapso no puede tomar más carga. Está bien, perfecto. Cuando llego a la P de colapso ya la estructura no puede tomar más carga. Conforman Pero un en particular mecanismo. cuando estoy en un estadio intermedio entre la PE y la PC, hay una barra que dejó de tomar carga y empieza a tomar la otra nada más. Claro. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué es lo que decía Felipe? Estoy repitiéndolo para hacer un breve repaso de todo, como introducción. Después nos pide hacer la descarga, que es lo que hizo Felipe al final, y graficar todo el diagrama de P versus desplazamiento del punto A para todo este caminito que vamos a hacer. Bien. Tengo el chat medio complicado ahora. A ver si puedo colocar esto un poco mejor. Bueno, buenísimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios, como es un hiperestático, es, para el punto 1, resolver el hiperestático. Para resolverlo, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo era el cálculo de axial. Por inspección. Bueno, claro, como este es un caso sencillo, podemos plantear inspección, que era una relación de desplazamientos entre distintos puntos. Y además vamos a plantear dos ecuaciones, que son las que podemos plantear, estáticas, digamos, de equilibrio de fuerzas o de momentos. Entonces vamos a tener, primero, las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos, sumatoria de fuerzas en I, sumatoria de momentos, respecto del punto C, que era el punto que estaba acá, donde está el puntero láser, igual a 0, y le sumamos
la relación de desplazamientos, que es el método por inspección de resolución de hiperestáticos. Para eso, lo que planteamos es una relación entre el desplazamiento del punto D y el desplazamiento del punto B, que está acá. Y si recuerdan cómo funcionaba esto, ¿no? Es lineal directamente porque esta barra es infinitamente rígida. Entonces, delta B es a delta D, lo que L es a 2L, una relación de triángulos. Y entonces ya teníamos tres incógnitas, B1, B2 y B3. Y tenemos tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, sumatoria de momentos respecto de D es igual a 0, y desplazamiento de B es igual a 2 veces desplazamiento de D. El desplazamiento de B, además, ¿se acuerdan esta ecuación de dónde salía? Sí, era... o sea, era la tensión. A ver, vamos a modo de repaso, vamos a verlo un poco. Un delta cualquiera. ¿Qué era delta? N Sí. por el desplazamiento. O, no sé, creo que les llamamos delta L. ¿Puede ser? Este delta que tengo yo acá es igual a un delta L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es verdad. Estoy viendo el delta B, que es el desplazamiento que tuve acá, que es el delta L de la barra 1. ¿Bien? Sí. Y esto, delta L, si hablamos en función de deformación, ¿qué era? En función de epsilon. No. Sí, era... Creo que o es esto- de epsilon. Sí, epsilon sobre... Vamos a pensar en las unidades. Epsilon, ¿qué unidad tiene? Nula, no tiene No tiene. ¿Y qué representaba? la Epsilon. deformación. Lo que se me deforma por unidad de longitud, ¿no? Ah, sí, entonces era Entonces, eso. ¿por qué tengo que multiplicarlo? Por L. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y al mismo tiempo, epsilon, ¿qué era? Se lo relaciono con tensiones. N... Para contenciones primero. Ah, tensión Sigma sobre sobre... E. Sí, por L. ¿Y sigma qué es? N sobre Ari. Ahí eso. Entonces me queda esto que está acá. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces tenemos esa ecuación. A partir de saber entonces todo esto, vamos a poder, bueno, de la misma forma determinamos el delta del punto D y resolvemos todo el hiperestático y obtenemos todas las reacciones B1, B2 y B3 en función de P. ¿Estamos de acuerdo que tenemos tres ecuaciones en donde delta B y delta D las pusimos en función de B1 y B2? Esto que está acá, tengo perdido, está en función de esto. Entonces me quedan todas tres ecuaciones en función de B1, B2 y B3. Obtuve entonces la resolución del hiperestático como mostramos acá abajo. Y si vemos esto, ¿sabemos cuál va a ser la barra que primero llegue a la tensión de fluencia? No, porque también tenemos que comparar con el área. Bien, y vamos a volver un poquito para atrás porque lo había adelantado. Bueno, espera, acá me está diciendo algo esto. Una era 1,5 veces el área del otro. Vamos a anotarlo acá. Área 2 es igual a 1,5 veces área 1. Era O un sea, dato del problema. por lo que dijo Entonces, Felipe, lo que habíamos dicho antes, supuestamente si la que toma más tensión es la que llega primero a la tensión de fluencia, ¿no? la que toma más tensión va a ser la que llega primero a la tensión de influencia. Pero como bien dijo, yo les preguntaba si ya Tenés sabiendo que... solamente la carga puedo saberlo y no. Como bien dijo Cintia, tengo que saber cuál es el área de cada barra. Como en este caso particular, el área de la barra 1 es menor que el área de la barra 2 y además la carga que toma la barra 1 por cada P
o en función de P es mayor que la carga que toma la barra 2, primero va a clasificar la barra 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que dije es, dibujando A1 es menor a A2 y además B1 es mayor a B2. Entonces, si sigma 1 que es igual a B1 sobre A1, sigma 2 es igual a B2 sobre A2, ¿cuál va a ser mayor? Sigma 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, a partir de este pequeño procedimiento, pudimos decir, ok, la barra que va a llegar primero al límite elástico va a ser la barra 1, y eso va a salir para el punto 2. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a trabajar con esto. Primero lo que queremos hacer es determinar la carga admisible. La carga admisible hemos dicho que era aquella carga tal que una de las barras me llegue a la tensión admisible. Que la tensión admisible era la tensión de fluencia sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, planteo una carga admisible, voy a decir que voy a tener en la barra 1 un N1 admisible y en la barra 2 un N2 admisible. ¿Y cuál de estas dos? ¿Cuál de estas dos? O mejor dicho, por lo que dije antes, sigma 1 y sigma 2. ¿Cuál de estas dos, sigma 1 y sigma 2, va a ser igual a la tensión admisible? Va a llegar a esa tensión límite. La 1 llega antes que la 2. La 1 llega antes que la 2. Perfecto. Tal vez soy medio insistente con las preguntas y doy un poquito de vueltas, pero como es un tema nuevo, prefiero... bueno, lo voy a dejar esto. Preguntar un poco más y ser pesado antes que dejar dudas pendientes. Como acá estamos, sigma 1 es mayor a sigma 2 por lo que dijimos antes, entonces la P admisible va a quedar definida por la barra 1. Entonces, ¿qué voy a plantear? Bueno, voy a decir que mi N1 admisible, es decir, la normal de la barra 1, va a tener que ser igual a el área de la barra 1 por la tensión admisible. La tensión admisible, lo voy a anotar de vuelta acá, no sé si lo anotamos adelante, esto es igual a A1 por sigma de fluencia sobre el coeficiente de seguridad. Bien. Como yo había resuelto el hiperestático, yo sé que N1 en función de P me da esto. 12/11 de P es N1. Al mismo tiempo, sé que el área de 1 es 4 centímetros cuadrados porque no tengo el problema, y que mi tensión admisible es el sigma de fluencia, que es 24 kN por centímetro cuadrado, y el coeficiente de seguridad es 1,6. Entonces, de acá simplemente agarro y despejo mi P admisible y obtengo 55 kN. Hasta acá, más o menos, el procedimiento es sencillo, creo. No sé si alguien se perdió en el medio, pero hasta ahora lo que hicimos solamente es resolver el hiperestático. A partir de resolver el hiperestático, supimos cuál de las dos barras que tenemos toma más carga. A partir de conocer las propiedades de las barras, es decir, cuál tiene mayor área, pudimos saber qué barra va a tener mayor tensión. Y entonces vamos a decir que la P admisible va a ser aquella que me genera en una barra la tensión admisible y esa barra va a ser la de mayor tensión. ¿Ok? Con decir eso, nos metemos acá con los valores correspondientes a la barra 1, porque es la que dijimos que va a ser la limitante, y obtenemos el P que me genera una tensión admisible en la barra 1. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. Perfecto. Y el problema también nos pide calcular el desplazamiento en A. En el punto A, recordemos que era este que está acá. Ahí, estoy haciendo lío. Este era el punto A. ¿Y cómo hacemos eso? Con la fórmula que habíamos visto antes. Claro, si tengo en cuenta esta relación entre el desplazamiento en B y el desplazamiento en A, que sale de decir que esta barra es infinitamente rígida, lo mismo de antes, sabía que el desplazamiento en B, ¿cuánto iba a ser? Bueno, iba a ser P por esta relación de triángulos. El desplazamiento en B iba a ser la normal de B, de la barra 1,
que es 12/11 de la P admisible, por 4L sobre E por A, todo de la barra 1, y lo multiplico por 1,5 porque es la relación que tengo entre el delta A y el delta B, que sale esta relación de triángulos. Y así obtuve que mi delta A para la P que me genera una tensión admisible en la barra 1, que es la que está más solicitada, es 0,45 centímetros. Dije todo medio como trabalenguas, pero creo que me siguieron, ¿no? Más o menos. Y si no me siguieron, díganme, por favor. Si no, Se entiende, Cristian. ok, perfecto. Bien, entonces vamos a avanzar un poco en el gráfico que nos pedían en el último punto, que era el ciclo que iba siguiendo con este tema de la carga y después la descarga. Entonces arranco con la primera carga que hice, que es hasta la P admisible, y como estoy manejando una tensión que está todo dentro del régimen elástico en ambas barras, esto va a tener una pendiente, va a ser una curva lineal, en la que voy a tener una P de 55 kN, que es la P admisible, con el delta del punto A de 0,45 centímetros. Ahora bien, si yo agarro y avanzo un poco más, y voy a determinar la carga en el límite elástico, ¿va a cambiar demasiado el planteo que yo haga respecto del que hice en el punto anterior? Es lo mismo, pero en vez de reemplazar con el sigma admisible, reemplazamos con el de fluencia. Exactamente. Como todavía, justo hasta ese punto en el que yo llego a la tensión de fluencia en la barra 1, me estoy manejando dentro del límite elástico, el planteo va a ser exactamente el mismo, justo hasta la tensión de fluencia en la barra 1. Entonces, hago exactamente lo mismo, como sigma 1 es mayor a sigma 2, la carga del límite elástico queda definida por la tensión en la barra 1, y en lugar de tener acá la tensión de fluencia dividido por el coeficiente de seguridad, me queda directamente tensión de fluencia, porque estoy justamente queriendo llegar al límite elástico, donde una de las barras tiene la tensión de fluencia, o llega a la tensión de fluencia, y esa barra, por ser la de mayor tensión, va a ser la barra 1. A partir de esto, despejamos la carga elástica y me da un valor mayor al que tenía anteriormente, ¿no? Porque claro, si antes la barra 1 tenía una tensión de 24 sobre 1,6 y ahora tiene 24, la carga para llegar a 24 es mayor. Bien, antes tenía 50 y algo, 55 creo, ahora me fui a 88. Y si de vuelta, si quiero determinar el desplazamiento que va a tener el punto A, que estaba acá, tengo que hacer algo muy distinto a lo que hice antes, o como todavía no hay una barra que esté deformándose libremente, puedo plantear lo mismo. Lo mismo. A partir de exactamente lo mismo. Entonces, a partir de la relación de triángulos entre delta B y delta A, que decía que delta A es a delta B, lo que 3L es a 2L, planteo esta misma ecuación, donde esto es delta B para la carga del fin del límite elástico, o para el límite elástico, perdón, obtengo un delta A en este punto de PE de 0,72 centímetros. Y la pregunta ahora es, si yo quisiera trazar ahora mi diagrama de P versus delta A, ¿va a cambiar algo? O sea, naturalmente, va a ser algo como esto. Este es delta del punto A, y este es P. Yo había tenido una carga por acá que era la P admisible, y voy a tener una carga por acá que va a ser la P E. Tenía el delta admisible, y voy a tener ahora el delta E. ¿Y cómo va a ir avanzando esta? O sea, hasta acá habíamos dicho que era lineal con una pendiente dada. Uy, qué mal que salió eso. Va a ser la misma recta. Bien, va a ser la misma recta, la misma pendiente. ¿Y por qué va a ser la misma pendiente? Porque no cambió nada, seguimos en régimen elástico. De vuelta a lo mismo. Como seguimos en régimen elástico porque estamos justo en ese límite, en el caso de esta filmina,
la pendiente va a ser exactamente la misma. La rigidez del sistema hasta que una barra llega a la fluencia no se ve afectada. Entonces la pendiente que me relaciona la carga P que yo voy imponiendo con el desplazamiento del punto A va a ser exactamente la misma. ¿Todos ven esto? Sí, sí. Bien. Vamos a borrar esto entonces, que dibuje feo. Y vemos acá lo que decía, creo que Alejandro, ¿no? Y bueno, hasta acá demasiada complejidad no hay. El tema va a surgir cuando yo quiera hallar la carga de colapso. ¿Y cuál va a ser la diferencia fundamental para hallar la carga de colapso? Que deja de ser isostático el sistema. Deja de ser, te entendí, hiperestático el sistema porque tengo que la barra 1, esta ya va a estar plastificada. ¿Está bien? Entonces ya no voy a poder tomar más carga y voy a tener que plantear alguna de las opciones que dijo Felipe antes, ya sea representar acá la carga que me da la fluencia, la normal que me da la fluencia en esta barra, o poner acá un delta P, que va a ser la carga de colapso menos la carga del fin del límite elástico. Del límite elástico, no sé cuál digo el fin. Bien. Cristian, antes de seguir, puedes volver Sí. a la diapositiva, ahí quédate un segundo. Lo que lo que hizo Cristian es calcular para el caso de P admisible y después calcular cuánto vale P admisible y después calcular cuánto vale la P de encuentro plástico. Ahora, les hago una consulta. Si tenían alguno de estos dos valores, supónganse que arrancaron con este valor y querían calcular la P elástica. ¿Se les ocurre otra forma de calcularla sin hacer esa cuenta que está ahí arriba? Ya tenían el 55. Sí, ¿Quieren calcular el...? sí, multiplicarlo por el coeficiente de seguridad. Claro, 55 por coeficiente de seguridad es igual 88. Y lo mismo acá abajo. Ese 0,42 por el coeficiente de seguridad les daba el 0,72, porque todo es lineal. Entonces, de hecho, cuando a mí me piden calcular una P admisible, en mi mente calculo esta y después digo P admisible igual P encuentro plástico dividido coeficiente de seguridad. Y no las calculo por separado. La P admisible es simplemente una distancia, una cierta cantidad que nos alejamos del límite para estar más seguros. Entonces calculo el límite, lo divido por el coeficiente de seguridad y me da P admisible. Como todo es lineal, directamente sigue esa proporción y si me piden calcular desplazamientos, calculo uno y multiplico o divido por el coeficiente de seguridad para sacar el otro. Entonces, siempre que nos piden admisibles, yo calculo los normales y después, bueno, habrá un coeficiente de seguridad para dividir el valor que calculé previamente. Y ahora sí, Cristian, puedes seguir. Vale, gracias. Bien, entonces hallamos la P del... ¿Por qué le digo? ¿Cómo es el nombre correcto el que usás vos? ¿Encuentro plástico o límite elástico? Bien, no es fin del límite elástico, no sé por qué digo eso. Encuentro plástico, bien. Los límites tienen fines, o este es un límite, como que ¿cuál es el Claro, final es del...? redundante. Claro. Pero bueno, bien, listo. Encuentro plástico, esa es la que quería. Bien, entonces, vamos a intentar ahora hallar, vamos a hallar la carga P del colapso. Y como hoy me ha dicho, creo que Juan Cruz, lo que va a pasar es que ya mi sistema que antes era un hiperestático, ahora va a dejar de serlo, porque esta barra que está acá ya no puede tomar más carga. Y en este caso, por más que no es del agrado de varios de los docentes de acá, vamos a tomar el caso en que tomamos un delta P y resolvemos con un delta P que va a ser igual a la carga de colapso menos la carga del, ya me olvidé, del límite elástico. Bien,
Y ¿hay una complejidad en resolver este isostático? No, ¿no? Directamente, si planteamos sumatoria de fuerzas y de momentos, vamos a llegar a algo como esto. Creo que ya todos más o menos sabemos llegar acá. Y obtenemos el esfuerzo de la barra 2 en función de delta P. Habiendo obtenido esto, ¿cuál era el gran problema que tenía este método? La barra 2 está cargada solo con 3 delta P. No, tenés que considerar lo anterior también. Claro, entonces tengo que acordarme que antes de esto tenía una carga del límite elástico, no me puedo acordar, bueno, del límite elástico, que era 9/11 de P elástico. Eso lo habíamos resuelto cuando hicimos el hiperestático, lo habíamos sacado cuando resolvimos el hiperestático, mejor dicho, y como el P elástico era 88, esta carga me da 72 kN. A eso vamos a tener que sumar el 3 delta P, que es la carga que toma con ese incremento para llegar a la carga de colapso. Y sumando ambos, tengo que decir que voy a llegar al sigma del límite elástico, que es el sigma de fluencia, esencialmente, ¿no? Entonces la suma de estos dos me tiene que dar una normal tal que la barra 2 esté en fluencia. Avanzando un poco en las cuentas, voy a llegar a que este delta P es 24 kN. ¿Hasta acá todos me siguieron lo que hice o hice demasiado lío? Vamos bien. ¿Se entiende bien? Ok, perfecto. Bien, si más o menos me siguieron, entonces lo que hicimos hasta acá solamente fue obtener la carga, este incremento delta P de la carga para llegar a la carga del colapso. Pero ese incremento delta P no era más que la diferencia entre PC, carga de colapso, y P de límite elástico. Entonces, para obtener la carga de colapso, tengo que sumar la carga del límite elástico y este incremento delta P para llegar a que PC es 112 kN. Si estamos bien con esto, nos quedaría entonces saber qué desplazamientos voy a tener en el punto A. Y acá ya nos vamos a meter un poco en lío. ¿Y por qué digo que nos vamos a meter en lío? A ver si alguien me ayuda un poco. ¿Qué va a pasar? Como tenemos la carga 1 que ya plastificó, cambió la rigidez del sistema, entonces ya va a salir tan lineal como antes, que decíamos que directamente era todo función de... O sea, epsilon termina siendo una función de la normal, que es la función de sigma, o pierdo esa relación. Cristian, perdón, me Sí. perdí en una parte. Sí. ¿Viste cuando planteas N2 de PE más N2 de delta P? Sí. ¿Por qué sigma E? Sigma E es el sigma del límite elástico. Esto lo puedes llamar, si querés. Sí, es más que nada un error de tipeo. Antes lo llamábamos F, no sé por qué apareció una E. Ah, es sigma es el sigma de fluencia. Sí, sí. Ok. En algún momento alguien decidió cambiar la F por una E, pero de hecho a medida que estaban hablando lo estaba cambiando en la presentación para volver a subir porque me resultaba confuso. Sí, Es lo mismo. Pero es exactamente lo mismo porque es el sigma al cual dejo de estar en el límite elástico. Claro. Entonces, o sea, dejo de estar en el régimen elástico. Entonces eso es sigma de fluencia, ¿no? Pero esa barra deja de estar en el régimen elástico. Cuando yo estoy en la carga, ¿qué significa estar en la carga de colapso? Que ya no puedes exceder la carga. Claro, o sea que ya, a ver, ya tengo una barra que está plastificada. Ya esa barra no puede tomar más carga, que era la barra 1. Ok. Ahora, sigo incrementando un poquito más la carga y pasa esta barra también a estar plastificada. Ah, está bien. A partir de ahí, yo voy a poder bajar este punto sin aumentar la carga
en nuestro caso ideal, infinitamente. Ok. Claro, sería Eso como es el, sí, claro, sería como el máximo de tensión que puede llegar a tomar la barra, por así decirlo. claro, o sea, es el máximo. Las dos barras van a llegar a la tensión de fluencia, o del límite elástico, que es el máximo que pueden tomar, Ujú, porque eso es lo que da el material. sí, Y el el P del colapso es el máximo P que le puedo dar a la estructura, dadas estas condiciones. perfecto. Genial, ¿Estamos gracias. bien? Sí. Eh, bien, entonces, ahora voy a avanzar para ver el tema del cálculo del desplazamiento en A, que no es tan trivial ahora. ¿Y por qué digo que no es tan trivial? Porque por más que sigue valiendo la relación que planteábamos antes, ya plantear el epsilon en función del sigma no es válido. ¿Y por qué no es válido? Estoy hablando de la barra 2. Porque justamente salí del límite elástico, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces tenemos que encontrar otra forma de resolverlo. ¿Y qué se les ocurre que podríamos hacer? Se puede relacionar con el desplazamiento en el punto de la barra 2. Podría relacionarlo con el desplazamiento del punto de la barra 2, porque la barra 2 justo está en el... ¿Cómo es? Justo llegó a su límite elástico, entonces hasta ahí se comportó todo lineal, digamos, no se perdió ninguna linealidad. Podrías hacer eso, me parece bien. También podrías agarrar, o sea, y dividir, como decimos acá, entre una A que corresponde al límite plástico, al límite elástico, digo, me estoy medio cansado, no sé si se nota, más el diferencial que me llevaba a la carga de colapso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para obtener el desplazamiento del punto A va a ser sumar el desplazamiento que obtuve hasta mi carga de límite elástico, más el desplazamiento por ese incremental desde la carga de límite elástico hasta la carga de colapso. Entonces, como ya conocíamos vamos a lograr solamente el desplazamiento en A debido al delta P. Para obtener ese desplazamiento en A debido al delta P, vamos a obtener una relación entre el delta D, es decir, el desplazamiento del punto sobre la barra rígida del punto 2, y el desplazamiento del punto A. Y como bien había dicho Alejandro, creo, puedo relacionarlo con esta barra, porque esta barra está justo en el límite el límite elástico. Entonces, hasta ahí relacionarlo es correcto. Entonces, con esta relación obtengo, de igual manera que antes, ¿no? Dije, delta A debido a delta P es a delta D debido a delta P lo que 3L es a L. O sea, delta A va a ser 3 veces delta D, básicamente. ¿Y delta D cuánto va a ser? Bueno, la misma cuestión de antes. Era la carga axial que tengo en la barra 2, que tiene 3 delta P, por la longitud de la barra 2, 4L, sobre su modo de elasticidad y por su área. A partir de esto obtengo que el desplazamiento del punto A, debido a ese incremento de carga, para llegar desde la PE hasta la P de colapso, va a ser de 0,72 centímetros. Pero habíamos dicho acá arriba que eso es solo una parte a esto del desplazamiento en A. A esto le tengo que sumar el desplazamiento en A debido a la carga del límite elástico, PE. Entonces vamos a decir que el desplazamiento en A debido a la carga de colapso va a ser 0,72, que que está acá, hay uno que corresponde, se perdió el mouse, 1 corresponde al delta AE, y el otro corresponde al delta A de delta P. Y eso va a ser 1,44 centímetros. Como bien había dicho, creo que había sido Alejandro, y que a partir de eso hablé un poco de esto, ¿qué hubiera pasado si yo directamente decía, bueno,
yo sé qué normal tengo en la barra 2 y voy a calcular el desplazamiento en A directamente como función del esfuerzo normal total que tengo en la barra 2. ¿Se entiende lo que pregunto? Creo que sí. O sea, no podrías, ¿no? Yo lo que digo es, la barra 2, ¿dónde estoy? Acá. N2 total, ¿cuánto sería? El N2 del elástico más el N2 del delta P, de lo que habíamos visto antes. ¿No? Sí, sí. N2 elástico, ¿se acuerdan que era 9/11 de P elástico? Y este N2 delta P era 3 delta P. Ese era fácil porque lo tengo acá. Cuando yo planteo esto, este N2 que está acá, ¿a qué va a ser igual? Quiero decir, si ya estoy sumando 9/11 de P elástico más 3 delta P, la barra 2, ¿qué tensión tiene? La de fluencia. La de fluencia. Entonces podría decir que esto va a ser igual a sigma de fluencia por el área 2. ¿No? Si puedo decir esto, podría agarrar y decir directamente que estoy justo en el límite, es decir, la barra 2 está justo acá, donde esto es sigma de fluencia. Esto es un épsilon. No sé, asociado a sigma de fluencia. ¿Ok? Pero hasta ahí, justo hasta este punto, esto es lineal. Bueno, esa última no salió muy bien. Bien, entonces podría directamente, por ejemplo, calcular el desplazamiento en D como función de S N2 por la longitud sobre E por el área 2. ¿Me van siguiendo? Es exactamente lo que hicimos antes con la barra 1. ¿Sí? Pero ahora lo hacemos con la barra 2 porque la barra 2 está justo en el sublímite elástico. Si lo vemos un poco, N2, ¿cuánto vale? Era 9/11, voy a volver para atrás, solo los fines de... ¿O alguien lo recuerda? N2, ¿cuánto valía? Esta parte, P elástico, ¿cuánto era? Era 88 kilonewtons. ¿Cómo, perdón? Era 88 kilonewtons. Bien, y acá le sumo el 9 delta P, onceavos de P elástica te daba 72 y 3 delta P por casualidad de la vida molesta es 72 de vuelta. O bien, sea, maravilloso. te da justo la mitad en ambos casos, pero casualidad de la vida. El N, digamos. 72 más 72 N. 144. Sí. Bien. Estoy escribiendo todo para que lo vean. L era 4 metros. E era 20.000 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y A2 creo que era 6 centímetros cuadrados, me parece. Esto lo expresar. Y si alguien quiere hacer esta cuenta, estamos de acuerdo que debería dar esto mismo. ¿Me creen? ¿O no me creen? Y si no me creen, ¿por qué no me creen? Y si me creen, ¿por qué me creen? Hay algo que está mal, ¿no? Yo te creo, pero no me da lo mismo la cuenta. Falta multiplicar No te por da lo 3. mismo. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad... A ver, dale. ¿Quién está hablando?
Ah, no, es que ese es el desplazamiento en D y estamos calculando en A. Esto va a ser 1/3 del desplazamiento en A. Sí, ahí sí. Y ahí sí te va a dar. Seguramente, ¿no? ¿O no te da? Sí, sí, ahí sí da. Perfecto, buenísimo. Muy mal no estaba. Bien, entonces, esto fue válido solamente porque la barra 2 había llegado justo a la tensión de fluencia, entonces podía plantear esto. No podría haberlo planteado con la barra 1, porque la barra 1 ya estaba en fluencia y se había deformado sin tomar carga, entonces ya se perdió esa relación entre tensión y deformación. Bien, entonces voy a... No sé si quieren copiar algo de esto antes. Es un problema que acá no se puedan mover las cosas. Si ya copiaron, pues voy a borrar, pero avísenme. Voy a borrar despacito. Sí, por mí borra. Bien. Y si ahora quiero seguir representando el avance, digamos, que tengo en este diagrama de P versus delta, voy a ver que justamente una vez que supero esta carga, que era la carga del límite elástico, tengo una disminución en la rigidez. Es decir, para un incremento en la carga, tengo un mayor desplazamiento. ¿Y eso está bien? Y bueno, sí, claro que está bien, porque al entrar la barra 1 en fluencia en este punto, empezó a dejar de tomar carga. Como empieza a dejar de tomar carga, solo va a ir toda la carga a, va a ir mayor cantidad de carga a la barra 2 y eso me va a generar una mayor deformación que la que me generaba antes un pequeño incremento en la carga. En definitiva, lo que quiero decir es que la rigidez disminuye o aumenta la flexibilidad. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y empiezo a hablar rápido, es descargar la estructura y lo tenemos que descargar con la carga de colapso, porque lo habíamos cargado con una carga de colapso. Entonces, para descargarlo, tenemos que sumar al sistema anterior el mismo con la carga de colapso en dirección contraria. Y ahora, cuando resuelva esto, lo que va a pasar es que toda la descarga, como habíamos dicho en la introducción teórica, va a ser lineal. Elástica, mejor dicho, elástica. Entonces voy a tener que resolver este hiperestático. Pero, como vimos antes, el hiperestático ya lo tenemos resuelto. Entonces es cuestión de recordar cómo era la resolución del hiperestático. Y con todas estas cargas vamos a poder, habiendo obtenido todas estas reacciones, vamos a poder calcular el nuevo desplazamiento del punto A y a partir de ahí vamos a poder ver qué tensiones residuales nos quedan y demás. Entonces, el desplazamiento del punto A en la descarga, como dijimos antes, igual es al desplazamiento en B de la descarga como 3L es a 2L. Entonces obtenemos el desplazamiento del punto A en la descarga como función del desplazamiento del punto B de la descarga, que va a ser la normal de la barra 1, que es 12/11 de la carga de colapso, por la longitud de la barra 1 sobre E de la barra 1 por A de la barra 1, todo multiplicado por 1,5. Negativo, ¿por qué? Bueno, porque ahora estoy comprimiendo la barra 1, entonces la barra 1 va a tener un desplazamiento para arriba, tal vez parece un poquito más prolijo, parece que no, lo puedo hacer un poco más prolijo, este es el delta B, por eso con un negativo, porque está comprimiendo la barra, está yendo para arriba. Y el delta que voy a obtener, en definitiva, va a ser menos 0,91 centímetros. Ahora bien, este delta A respecto del delta que había obtenido en la carga, si se acuerdan,
es menor. El delta que había obtenido en la carga era 1,44 centímetros de tracción para abajo. Entonces, claro, lo que obtengo acá es que me queda una deformación residual, un desplazamiento residual del punto A una vez que yo hice la descarga del sistema. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que justamente tengo una barra que entró en fluencia, estuvo estirándose en fluencia y después yo hice la descarga lineal y con todo eso me quedó ese remanente de desplazamiento del punto A. Pero como me queda este remanente de 0,53 centímetros, también me va a quedar una carga residual en cada barra y por lo tanto una tensión residual en cada barra. Lo que no voy a tener es una carga. Lo que estoy anulando es PC. PC se va a anular completamente, la estructura no va a estar cargada externamente, pero sí va a tener un desplazamiento residual y va a tener las barras 1 y 2 van a tener cargas o esfuerzos y por lo tanto tensiones residuales. Para entender cuáles son las cargas o los esfuerzos internos en las barras, una vez hecha la carga y la descarga, lo que hago es sumar los dos, la carga y la descarga justamente, y vamos a ver que tenemos algo como lo que mostramos acá. Estamos en una camarita, ahí. ¿Qué hice? Nada más sumé y resté las dos cosas. Entonces tengo carga de colapso y carga de colapso se me anulan, que es lo que quería. Acá tengo un sistema externamente descargado, externamente. Y voy sumando y restando lo que corresponda para llegar a las cargas, a los esfuerzos residuales sobre cada una de las barras e incluso sobre la reacción de vínculo, ¿no? Con esto ya directamente podemos, como dijo Felipe, como la barra esta tiene esta carga, vamos a poder obtener directamente, por ejemplo, el sigma 1 residual como la carga que tiene sobre su área. Y ya. Esto sigue valiendo y no es necesario que haga ninguna cosa extraña al respecto. La relación entre carga y tensión se sigue manteniendo, a pesar de la deformación plástica que sufrió la barra. Lo mismo va a pasar para la barra 2. Voy a poder hacer esta relación entre carga y área para obtener la tensión. Y el asunto va a surgir en el desplazamiento. El desplazamiento, como dije antes, va a salir de haber planteado que el desplazamiento en A por la descarga es lineal, siguiendo la pendiente inicial cuando todo estaba manejándose en régimen elástico, y restarle la diferencia entre ese y el desplazamiento obtenido durante la carga, que en esta carga tuve un desplazamiento que se correspondía con un periodo no elástico. Entonces voy a tener esta diferencia entre la carga y la descarga que va a ser mi desplazamiento residual. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Entonces, no sé si quieres hacer alguna anotación, Felipe, y si no... Volver un toque para atrás. Rápido. Comentario Dale. muy corto. No sé si todo el mundo se dio cuenta, pero cuando cargaron llegaban a colapso. Si llegaban a colapso quiere decir que las dos barras están en fluencia. Entonces, si están bien esos números, esto debería dar sigma de fluencia por el área, esa era la 1, ¿no? Sí. Y esto tiene que dar sigma de fluencia por el área 2. O sea, ese 96 y 144 normalmente lo calculamos como la suma de lo que hicimos antes, pero si llegamos al colapso de esta estructura, ambas están en fluencia y directamente podemos verificar que la suma de fluencia por el área de cada barra. En la descarga, uno de esos números tiene que ser necesariamente mayor a fluencia por el área, que sería la barra 1. La barra 1 entró en fluencia primero, entonces en la barra 1 tiene que ser mayor que sigma de fluencia por el área 1. Porque estás descargando más que la carga elástica. Eso no quiere decir que la tensión real de la barra de mayor que fluencia. La tensión real de la barra es lo que tienen acá abajo como el residual. Llegaron a fluencia, cuando descargaron más que fluencia y les quedó una residual de menos 6,545. Lo otro es que, lo dijo Cristian, pero lo remarco,
esto fue lo que desplaza al cargar, esto es lo que desplaza al descargar. La carga tiene que ser más grande que la descarga, ese desplazamiento, porque en la carga, como perdiste una barra, como perdieron una barra, se te vuelve más flexible. Entonces, la descarga, al ser más rígido, da un menor desplazamiento. Tiene que dar un menor desplazamiento. No, y Una después pregunta. otra cosa que pueden ver para chequear es que si bien vieron que la barra que entró en fluencia tiene tensión negativa, pero se está alargando. Eso también va a pasar cuando hacen una carga, entra en fluencia y descargan. La barra va a quedar con tensiones negativas, pero va a estar alargada. Claro, sí, lo que está diciendo ahí Agus es que si calculan epsilon 1, que no es sigma 1 sobre E, si lo calculan bien el epsilon 1, les va a dar positivo, con un sigma negativo. Y ya que estamos, una manera de verificar que esto está bien es volver a hacer equilibrio sobre esa estructura y verificar que la estructura esté equilibrada. Es decir, toman momento respecto a ese punto y tiene que dar igual a 0, porque la estructura tiene que estar en equilibrio, el equilibrio no lo perdemos. 52 por esta distancia tiene que ser igual que 26 por esta distancia, y asumo que uno era 2 veces L, o sea, si esto es L y esto es 2L, las cuentas están bien hechas. Para verificar si el residual está bien, verifiquen equilibrio. Y ahora sí pasa a los gráficos. Maravilloso, gracias a ambos. Bien, bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es hacer de vuelta el gráfico paso a paso de lo que fuimos haciendo, el camino de carga y descarga de esta estructura. Tenemos inicialmente este procedimiento que fue llegar hasta la carga admisible, que la barra 1 llegaba a la tensión admisible. Tenemos 55 y 0,45. Después seguíamos avanzando de manera lineal. ¿Por qué? Porque no había llegado nada a fluencia todavía. Entonces llegamos a la carga del fin, bueno, de la elasticidad al límite elástico. En este punto teníamos que la barra 1 llega a la tensión de fluencia. A partir de ahí, esta rigidez que tenemos acá se va a ver disminuida justamente por ese fenómeno que perdemos la rigidez que me confería la estructura, la barra 1. Entonces, a un incremento en la carga voy a ver un mayor desplazamiento que antes, y por eso tenemos esto que está acá. Una disminución de la pendiente asociada con una disminución de la rigidez asociada a que la barra 1 ya no toma carga por esta tensión de fluencia. Esa es la carga de colapso. Y esto básicamente lo dije yo. Cuando una barra entra en fluencia, la estructura pierde rigidez y por lo tanto disminuye la pendiente del diagrama. Que disminuye la pendiente significa que cuando incremento la carga un diferencial, el delta va a ser mayor que lo que tenía antes. Ahora bien, si yo quiero hacer la descarga, lo que hago es aplicar una carga en sentido contrario y voy a obtener una descarga que va a ser paralela a la... Va a ser elástica, quiero decir, que es paralela a la curva inicial, con la rigidez inicial. Y voy a llegar a tener un sistema descargado completamente. Acá P es nulo, pero me van a quedar una serie de cosas residuales, como es este desplazamiento y las cargas y tensiones que mencionamos en la diapositiva anterior. Esta va a ser el camino de carga y descarga y el desplazamiento residual. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasaría si iniciamos la descarga? Y estamos medio complicados. Bien, si iniciamos la descarga, ¿qué pasaría? Bueno, yo estoy agarrando... ¿Qué significa hacer la descarga? Significa que yo llegué hasta acá, llegué hasta el límite elástico, seguí avanzando porque me permitía la estructura y llegué hasta este punto. En este punto que está acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con las dos barras? ¿Qué tensión tienen? Tensión de fluencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo sigo tirando para abajo del punto A,
¿qué va a pasar? Simplemente se va a deformar y no va a tomar más carga. Entonces, acá voy a seguir y seguir y seguir y seguir, y la carga nunca va a incrementar. La estructura se seguirá deformando sin aumentar la carga. Eso es lo que pasa por las hipótesis que estamos manejando.